¿Qué es la rototraslación? ¿Qué es una cónica? ¿Cómo vemos la imagen desde un costado del telescopio? ¿Excentricidad? ¿Fórmula polar? ¿Ejes cartesianos? ¿Forma polinómica? ¿Aprobaré la materia? ¡No tengo idea! ¡Oh! Sí, estas curvas en el espacio son hipnóticas, llaman mucho la atención y con algunos comentarios de ¡Hola! Aquí Forky. vamos a llegar a hacer más suave la explicación de este tema para entender cómo en el año 1672 se publicó el diseño de este telescopio. Para mala suerte tuya, Forky, voy a explicar un tema que va a ser útil para intentar aprobar una materia llamada geometría, pero poco puede que te interese. Así todo, me vas a ayudar. En las imágenes que estamos viendo se representan múltiples superficies generadas en R3. Vamos a concentrarnos en unas pocas en particular, mostrando su belleza en gráficos y algunas de sus particularidades. Las llamadas superficies cuádricas, siguiendo la clasificación de Lehmann, están dadas por la expresión general del tipo 1. Notemos que cada argumento puede ser mayor, menor o igual a 0, lo que genera una serie de combinaciones que resultan cada una en una curva en particular. ¿O no? Utilizando el GeoGebra vamos a ordenarlos suponiendo que R es mayor a 0. Veamos qué pasa si todos los argumentos son positivos y además M, N y P son iguales. Vemos que se forma una esfera y cuando cambiamos alguno de estos argumentos comienza a formarse un elipsoide. Ahora tomemos uno de los argumentos hasta llevarlo a 0 y notemos que se genera un cilindro elíptico o circular, según sea el caso. De llevar este último argumento a los negativos, notemos que se genera un hiperboloide de una hoja. Ahora, en esta situación, tomemos otro argumento y llevémoslo a 0. Notemos que hay un argumento negativo, otro positivo, lo que genera un cilindro hiperbólico. Llevando este último argumento modificado hacia los negativos, notemos que se genera un hiperboloide de dos hojas. Ahora, llevando dos argumentos a 0 y dejando uno positivo, se presentan dos planos paralelos. Para continuar con nuestro análisis, igualemos el argumento R a 0. Siendo todos los argumentos del mismo signo, veamos que se genera un punto en el origen de coordenadas. Notemos que llevando uno de los argumentos a 0, se genera una recta en el eje de argumento igual a 0. Si tenemos un argumento negativo y dos positivos, se genera un cono recto. Transformando uno de los argumentos positivos a 0, nos quedan dos argumentos de signo opuestos, generando dos planos secantes. Para cerrar esta etapa, llevaremos a dos argumentos igual a 0 y visualizaremos un plano coordenado, donde en realidad se trata de dos planos coincidentes. Es de notar que no nombramos algunas combinaciones, como por ejemplo, o todos los argumentos negativos, o dos argumentos negativos y uno igualado a 0, entre otros. Esto se debe a que estas combinaciones no generan lugar geométrico alguno, por lo que no existen soluciones a las ecuaciones y no hay gráfico que se genere. Siguiendo con la clasificación de Lehmann, usaremos la ecuación. Notemos que la particularidad de esta ecuación es que una de las variables está elevada a 1. Es menester aclarar que tomamos la variable z por una simple costumbre, pero entendamos que esto se aplica
a cualquier otra variable. Vamos a tomar los casos en que S es mayor a 0. En estos casos, si los argumentos m y n son del mismo signo, evidenciamos un paraboloide elíptico. Siendo uno de ellos igual a 0, se genera un cilindro parabólico recto. Siendo ambos argumentos de signos opuestos, se genera un paraboloide hiperbólico. Ahora tomemos los casos en donde S es igual a 0. Siendo los argumentos m y n del mismo signo, se genera una recta en el eje coordenado de la variable elevada a 1 y multiplicada por 0. Siendo uno de los argumentos igual a 0, se evidencia un plano coordenado, que en realidad se trata de dos planos coincidentes. Siendo los argumentos de signos opuestos, se generan dos planos secantes. Notemos que para los casos en donde en cada ecuación las variables r o s son menores a 0, se multiplican ambos miembros de la igualdad por -1, dejando a estas variables positivas y dando por resultado los lugares geométricos correspondientes para r o s mayores a 0, y de esta forma analizando como lo hicimos antes con el resto de los argumentos. Pero, ¿cómo hacemos para comprender analíticamente, o sea, por medio de fórmulas, cómo se generan algunas de las curvas que mencionamos antes? Para adentrarnos en este análisis, vamos a pasar a denominar a las curvas planas que revolucionan alrededor de un eje paralelo a alguno de los ejes cartesianos como superficies de revolución, donde la curva en un plano se llama generatriz y esta revoluciona sobre un eje de rotación. Bueno, acá vamos a hacer una aclaración importante. Solamente vamos a mencionar como ejes de rotación a los ejes cartesianos, simplemente para simplificar la clasificación y no salirnos del fin de nuestro trabajo. Sí, no es más que eso. Con ayuda de esta tabla y solamente para tomar un ejemplo, vamos a evaluar una superficie de revolución donde su ecuación es y al cuadrado sobre 9 menos z cuadrado sobre 1 igual a 1 y se encuentran en el plano ordenado de x igual a 0, o lo que es lo mismo, la traza YZ. Vamos a calcular cuál será la curva en el espacio que genera rotando respecto al eje Y. Como de rotar en el eje Y se trata, sustituiremos, como indica la tabla, a z por más menos raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado, quedando la función en función de y en función de esta raíz igualada a 0. Habiendo operado, ¿de qué figura se trata? Como estuvimos clasificando antes, se trata de un hiperboloide de dos hojas. Para entender esta tabla, vamos a decir que la función, o sea, la curva, o sea, la generatriz que se encuentra en la traza de las variables con las que se genera, como se ve en el primer renglón, la curva está en la traza XY, en la segunda está en la traza XZ y en la tercera está en la traza YZ. Teniendo en cuenta lo que se dijo, decidimos sobre qué eje queremos que rote, o sea, cuál será su eje de rotación. Por ejemplo, supongamos la siguiente elipse. Elijamos un eje de rotación y notemos que es el caso de un elipsoide. De igual forma, supongamos la siguiente hipérbola. Elijamos el eje donde queremos que rote e inmediatamente vemos el hiperboloide de una hoja que ésta genera. Pero la hipérbola tiene la particularidad de que si revoluciona sobre otro eje, vemos que genera un hiperboloide de dos hojas. Cuando igualamos a 0 la ecuación del hiperboloide de una hoja, llegamos al cono recto, que es la revolución de alguna de las dos rectas que se ven en la traza.
Supongamos ahora una parábola que revoluciona alrededor de un eje coordenado. Yendo a este caso, se trata de un paraboloide elíptico. ¿Qué figuras vimos hasta el momento en los planos coordenados? Dejando a la recta de lado, fijémonos que la elipse, la hipérbola y la parábola son las curvas en las trazas que revolucionan sobre alguno de los ejes coordenados, generando alguno de los gráficos anteriores. Junto al círculo, a estas curvas se las llama cónicas. Volvamos un momento al caso del cono recto y notemos que la intersección de múltiples planos generan dichas figuras y como de un cono recto se describen, se las llama cónicas. Ahora es momento de pasar de R3 a R2, o sea, al plano. Para adentrarnos en las cónicas, entendamos que son definidas como lugares geométricos cuya ecuación puede definirse tanto de forma cartesiana, polinómica, canónica, ordinaria, como de forma polar. Para dar una introducción de las cónicas en su forma polar, podemos empezar definiendo que las cónicas tienen la característica de ser un lugar geométrico en que todos sus puntos en el plano distan proporcionalmente de una recta llamada directriz y un punto llamado foco. De esta forma, la distancia de los puntos genéricos P a un punto focal, también llamado radio vector, guardan una relación proporcional E llamada excentricidad con la distancia mínima D del punto a una recta llamada directriz. Observemos que el foco dista una distancia P de la directriz y que R forma un ángulo θ. De esta forma, la distancia del punto a la directriz D es igual a la distancia P del foco a la recta más el cateto adyacente de θ, que es R por coseno de θ. Sabemos que la relación proporcional de R es la excentricidad multiplicada por la distancia del punto a la directriz y operando logramos alcanzar la ecuación en coordenadas polares de una cónica. La excentricidad, al ser la proporción entre la distancia del punto al foco a razón de la distancia del punto a la directriz, pueden suceder tres posibilidades. Si la distancia del punto al foco es mayor que la distancia del punto a la directriz, la excentricidad va a ser mayor a 1, dando un hiperboloide. Si ambas distancias son iguales, la excentricidad es igual a 1, dando una parábola. Y si la distancia del punto al foco es menor a la distancia del punto a la directriz, la excentricidad va a ser menor a 1, dando una elipse. Notemos lo siguiente. Las variables r, θ dibujan la curva, mientras que el parámetro p actúa como un factor de escala, modificando las dimensiones de la cónica. Trabajando de forma algebraica a partir de la definición de cada cónica como lugar geométrico, podemos arribar a la ecuación ordinaria de cada curva. Por ejemplo, la elipse es entendida como el lugar geométrico de los puntos P del plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados foco es igual a una constante, y tiene como ecuación ordinaria de centro HK la siguiente ecuación. Entendamos que no es trabajo de este video explicar cómo se demuestra cada una de las ecuaciones ordinarias, pero pausando el video verán los créditos y notas de autor. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos P cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados focos es igual a una constante. Su fórmula ordinaria es: los créditos y notas de autor. Una característica importante a tener en cuenta es la tangente a cualquier punto de la hipérbola. Dicha recta es bisectriz del ángulo que forman los focos del punto A.
Y la demostración, rápidamente la pasaremos por créditos. Pasando a la parábola, entendida como el lugar geométrico de los puntos del plano que están a una recta llamada directriz y un punto no perteneciente a dicha recta llamado foco, tenemos que la ecuación ordinaria es la cual también puede variar de esta otra forma. Vamos a pasar a ver la particularidad de la recta normal de una parábola. En consecuencia, la recta normal es bisectriz del ángulo que forma la recta paralela al eje de abscisas y el radiovector. Acá los créditos con la demostración. Trabajando con dos variables podemos definir a las cónicas como un polinomio de grado 2 con la siguiente ecuación general. Y es muy importante aclarar lo siguiente: no todas las soluciones a esta ecuación tratan de cónicas. Asimismo, para simplificar el fin de este trabajo, solamente nos vamos a centrar en los casos particulares donde esta ecuación ofrece cónicas, rotadas y trasladadas. En ocasiones las curvas en el plano pueden estar simétricas a los ejes ordenados, facilitando sus cálculos y representaciones. Pero cuando el polinomio se completa, pueden aparecer cónicas rototrasladadas. Para estos casos hay dos procedimientos para pasar de la forma polinómica de una cónica a su forma ordinaria. Comprendamos que en esta nueva forma la cónica se dibujará en función de dos ejes auxiliares en los que se puede evidenciar su centro HK y sus parámetros. Para nuestro primer análisis vamos a mencionar uno de los casos donde se sustituyen los parámetros x y por los siguientes, siendo x' y' los ejes auxiliares. He aquí en los créditos un ejemplo. A la vez puede utilizarse el método matricial, encontrando los siguientes parámetros. He aquí un ejemplo. Llegados a este punto podemos preguntarnos, ¿dónde está el telescopio a todo esto? Habiendo visto las particularidades geométricas de la parábola y la hipérbola, vamos a echar un ejemplo sobre cómo diseñó el telescopio el francés, quien aplicando dichas características con dos espejos de revolución, logró diseñar un telescopio en el año 1672. Vamos a verlo de la siguiente forma. Colocando un espejo parabólico donde sabía que los rayos que se reflejarían en el mismo pasarían su foco, alineó un segundo espejo hiperbólico con dicho foco. Sabiendo que los rayos se reflejarían en la cavidad convexa del espejo hiperbólico, se dirigirían hacia su segundo foco, el no alineado, el cual sería la posición del ojo del observador. Distintos modelos se perfeccionaron logrando que la imagen salga por la parte trasera o anterior del telescopio y otros modelos por medio de un espejo plano que logran desviar el foco hacia un costado del telescopio. Notemos que con la información recaudada hasta el momento es posible solucionar muchísimos ejercicios que nos propongamos. Por ejemplo, supongamos hallar la circunferencia de centro 6/3/4 de pi con un radio de 4 unidades. Por ejemplo, identifiquemos la cónica de ecuación R igual 5 sobre 2 menos 2 coseno de θ, pudiendo hallar también su vértice, su parámetro. Supongamos que queremos hallar la ecuación de la superficie esférica de centro 3, 2, menos 2, sabiendo que es tangente al plano x más 3y menos 2z más 1 igual a 0. Por ejemplo, también podemos determinar la superficie de la ecuación x cuadrado menos 9 cuadrado más 4z cuadrado igual 36. Así podríamos seguir citando ejemplos de todas las guías, de cualquier ejercitación o cualquier libro que vayamos a encontrar de geometría y queramos explorar cómo es su cálculo. Pero este trabajo simplemente se remite a las preguntas iniciales. ¿Aprobaré la materia? ¡No tengo idea!